Shalom, shalom, mis amados, Caberín, que el Eterno nos tenga con bien, con salud, con bienestar, es el deseo de nuestro corazón, es nuestra tefilá diaria, que el Eterno nos tenga con mucho cuidado, mucha protección. Y shalom lekulam a todos. Perek 21, Pasuk 1 de Crónicas de los Apóstoles. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patará. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco debía descargar mercancía allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y aconsejaban a Rab Shaul por el Espíritu que no subiera a Jerusalén abiertamente. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y despidiéndonos los unos de los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Saúl y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe en Magid, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Saúl y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Ruach HaKodesh, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Saúl respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Yeshua el Mashiach. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad de Adonai. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo con quien fuimos hospedados. Bueno, pues aquí nos narra una cosa muy interesante. Precisamente Rab Shaul sabía que ya su tiempo de enseñar, de instruir a las comunidades, por todos lados a donde iba había discípulos, por todos lados a donde pasaba había dejado ya la cepa, había dejado ya la semilla, había dejado ya sembrado en los corazones de la gente, tanto de los judíos como de los gentiles, el hecho de que Yeshua era el Mesías de Israel, y desde luego confirmando a los judíos en el camino, en este caso, que el Eterno había dado para tener una unión con el Hakadosh Baruj Hu, que era precisamente Yeshua el Mashiach. Y en este sentido también los gentiles habían sido albergados, habían sido tomados, habían sido injertados en el olivo natural por el mérito y por la bondad del Eterno a través de Yeshua HaMashiach. Y esto se hacía evidente, y por donde quiera que él iba, surgían los discípulos, los talmidim. Por donde quiera que él iba, se daba a conocer y se daba a entender precisamente que había de por medio en el pasado un gran trabajo de parte de Rab Shaul, y consecuentemente el fruto se hacía evidente.
Sin embargo, a pesar de toda esta situación tan grandiosa que el Eterno había hecho en la vida de Rab Shaul, no se detuvo aún en las advertencias, como habíamos ya leyendo y conociendo, de que se le advertía a Rab Shaul de que no fuera a Jerusalén. Ya las profecías por el Ruach HaKodesh ya venían de días y días antes de que se despidiera de los jueces de las comunidades en la zona de Asia Menor. Ya se le decía que no fuera a Jerusalén, pero sin embargo él continuaba con esa certidumbre. Y es interesante porque uno se pone a pensar cómo es que el Espíritu, el Ruach, le advierte de lo que le iba a pasar, y sin embargo él dice: no importa, yo voy a ir y tengo que ir a Jerusalén. Uno diría, bueno, una persona que no sabe qué va a pasar, pues a lo mejor hasta oraría para que le diga el Eterno, para que le muestre si debe o no debe ir, ¿cierto o no? Sin embargo, pudiera decirse que hasta cierto punto Rab Shaul estaba cayendo en una insensatez, se podría decir. ¿Por qué? Porque a sabiendas de todo lo que le habían estado diciendo, por donde quiera que pasaba, les dice: no vayas, porque mira, te va a pasar, mira que esto, mira que aquello. Pero sin embargo, y fíjate que las profecías y el Ruach y todo que se levantaba para advertirle, pero ¿qué decidió él? Me voy a ir a Jerusalén. Por el nombre de Yeshua, no importa que yo muera, yo tengo que ir a Jerusalén. ¿Qué hay entonces? ¿Qué acaso el Eterno se oponía a los planes de Shaul? Bueno, porque uno tiene que pensar. ¿Qué acaso se oponía? ¿O es que había insensatez en la vida de Rab Shaul? ¿Cuál es la posición que debería haber tomado? ¿Cuál era la posición sabia? Te voy a decir que eso muchas veces pasa en nuestra propia vida. Nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es la voluntad del Eterno, y hay oposición tras oposición, tras oposición, tras oposición. Y en lugar de que se den las cosas, se pone la cosa más oscura, se pone las cosas, hacen crisis, y tú dices: bueno, pues entonces, tú sabes que tienes un quehacer, una labor, una abodá, Hashem, y tú sabes que lo que estás haciendo es bueno, en el caso de Rab Shaul. Y aún en nuestras propias vidas a veces nosotros nos encontremos en la disyuntiva de seguir adelante o no, porque tú te das cuenta de que hay demasiada oposición y tal vez el Eterno ni quiera. No pudo suponer así Rab Shaul. No pudo suponer que el Eterno, con las advertencias que le estaban dando, no debió haber entendido que eso era una insensatez que fuera a Jerusalén. Pero sin embargo, él tomó la decisión de ir, a pesar de la advertencia, a pesar de las cosas que estaba recibiendo, de la palabra, de la profecía que estaba recibiendo en los diferentes lugares y partes a donde él pasaba. Él persistía, seguía adelante, seguía adelante, seguía adelante. No sería insensatez. Más adelante vamos a ver las razones por las cuales le advertía el Ruach que no fuera. Pero sin embargo, él decidió ir. Él decidió ir. Esto es interesante, mis amados, porque la realidad es que muchas veces el Eterno prueba nuestro carácter, nuestra decisión y nuestra convicción. Muchas veces el Eterno nos muestra un camino y nos ha dado ese destino. En el caso de Rab Shaul había demasiada claridad en lo que él tenía que hacer.
Y aún a pesar de las advertencias, y sabía que muchas veces nosotros sabemos que pueden ocurrir cosas, pero el hecho de que uno sepa cuál es el destino, cuál es su razón de vida, te impulsa a seguir adelante en un camino que tal vez sea un camino desastroso. Y eso fue lo que ocurrió con Rab Shaul. Rab Shaul, a pesar de todo lo que percibía y de lo que escuchaba, él tenía una convicción bien clara de la razón por la cual él vivía y para lo que él vivía. Hoy no se iba a echar para atrás. Hubo mucha oposición en su servicio, pero hoy vemos la grandeza de ahora su servicio al Eterno, porque por donde quiera que iba, salían a verlo, salían a recibirlo, sabían por qué, porque era un hombre que enseñaba, que mostraba tanto a los judíos como a los gentiles quién era Yeshua, y especialmente para los gentiles quién era verdaderamente el único Dios verdadero. Por tal motivo, mis amados, no siempre, descubrimos aquí, que no siempre que se tiene oposición, y toda oposición, sabemos que por la providencia divina es de Hashem. Porque Él es la causa de todas las causas, y eso es lo que no entiende a veces la gente. Lo que no entiende la gente es que muchas veces todo lo que pasa, todo lo que sucede es por la voluntad del Eterno, y a veces dentro de esa oposición hay una razón, hay un propósito del Eterno para la vida personal de cada quien, porque a través de todas esas cosas nosotros tendremos que madurar, tendremos que aprender a confiar más en el Eterno, una cosa muy importante, conocemos más a Hashem. Sin ello no podremos conocer al Eterno. Yo creo que esta experiencia para Rab Shaul fue una experiencia extraordinaria, a donde él pudo encontrar y saber y entender muchas cosas que si él no hubiera decidido hacer, en este caso ir a Jerusalén, no los hubiera descubierto. Pero por esa decisión, el Eterno le mostró muchísimas cosas que más tarde hablaría y escribiría incluso y enseñaría a sus discípulos. Mis amados, no siempre que se encuentra oposición significa que el Eterno está en contra de lo que nosotros queremos realizar o hacer para Él. No. Muchas veces Rab Shaul encontró la oposición, pero como decimos acá nosotros los mexicanos, no se arrojó, sino fue adelante, fue leal y fiel a su abodá, a su servicio a Hashem, fue fiel, constante. Mucha devastación y sufrimiento le causó el camino que él tomó, pero estuvo dispuesto a padecer y a sufrir por causa del nombre del Eterno. Mis amados, a veces tenemos que pararnos en el camino para evaluar nuestro destino y saber hacia dónde vamos y qué es nuestro destino. Evaluar si vamos en el camino correcto y a decidir en nuestro interior, con la ayuda del Eterno, estableciendo las convicciones en nuestra vida de tal manera que decidamos hacia dónde caminar y qué hacer en realidad. Que va a haber oposición, muchas veces va a haber oposición, pero lo más importante es que nosotros llevemos a cabo aquello por lo cual estamos convencidos, aquello por lo cual vivimos y existimos. Nuestra causa mayor es Hashem y su honor. Y hoy tenemos que entenderlo y vivir para Él. No solamente con liviandad, no solamente con ligereza, sino con convicción, con fuerza y entereza. Es el sí y el amén de cada uno de nosotros.
que el Eterno te ayude a madurar, a crecer, a evaluar tu camino y a determinar qué es lo que vas a hacer con tu vida o qué estás haciendo con tu vida. Porque tú la puedes perder o ir desgastando tu vida por cosas o situaciones que no valen la pena, o decidir invertirla en lo que vale la pena. Rav Shaul dice hasta la última gota. Ya decía cuando escribía a los filipenses, a la comunidad de los filipenses, les dice que él había determinado ser como el vino que es esparcido y que es derramado en libación al servicio del Eterno, y ese servicio afectaba a ellos. Él estaba dispuesto a dar su vida en el servicio a Hashem y a sus hermanos, a todos aquellos que les había abierto los ojos y que les había dado la oportunidad el Eterno a través de él de reconocer que había un solo Dios, los gentiles, y a los judíos que Yeshua era el Mesías. Mis hermanos, tenemos que evaluar nuestra vida. No camines como los ciegos que andan palpando sin saber por dónde van. Vive con la convicción de los que ven. Me llama la atención, estoy yo leyendo Piquera, la sabiduría de los padres, y dice una frase muy extraordinaria que me impactó mucho. Dice que nosotros debemos, que como ciegos debemos ver, que como sordos debemos oír. Y esto habla, dice como ciegos debemos ver y como sordos debemos oír. Y uno dice, ¿cómo está eso? ¿Qué acaso un ciego ve? Y hay otra frase extraordinaria que nos da luz al respecto y nos dice precisamente que el hombre debe de ser ciego para ver los defectos de los demás. Debe ser ciego para ver los defectos de los demás y ser un hombre que ve con el esplendor del sol sus propios defectos. ¿Qué hay de oír? Lo mismo. Ser sordo a la insensatez, a la lashon hará, a todo lo que trae el mal, pero siendo sordos debemos oír la voz de Hashem a nuestro corazón y vivir sirviéndolo y honrándolo. Mis amados, que esta frase te ayude a vivir de una manera adecuada delante del Eterno y a no olvidar que al final del día a quien servimos daremos cuentas. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom de Kulam. Boker Tov.